Hola a todos, hoy hablaremos de resolución radicular basados en la última edición del Cogen o Vías de la Pulpa, el cual dedico por primera vez un capítulo exclusivamente para esta, por lo cual tenemos algunas cosas que actualizar. Además, les traigo un caso clínico y varias imágenes que a mi entender nos van a servir de mucho para entender el comportamiento de estas. Yo soy el Dr. Adrián Bertolí y aquí es donde vengo a resumir algunos de mis videos, así que empecemos. A diferencia del hueso, que experimenta una continua remodelación fisiológica a lo largo de la vida, en la raíz dentaria de los dientes permanentes, la reabsorción o aposición no se produce de forma natural e invariablemente presentará un componente inflamatorio, siendo un acontecimiento patológico y si no se trata puede derivar la pérdida del diente. La evidencia actual indica que los mecanismos por los cuales se reabsorben los tejidos mineralizados, el hueso y la dentina, son similares. Los osteoclastos, odontoclastos y dentinoclastos son tipos de células indistinguibles que reabsorben sustratos mineralizados, capaces de reabsorber al mismo tiempo hueso y tejido dental duro. Esto fue puesto en práctica en un estudio in vitro en ratas, donde los osteoclastos reabsorbían la dentina mineralizada, dependiendo de su sustrato de los precursores que estimularán cada respuesta, y no del tipo de célula. Por otra parte, se demostró la existencia de inhibidores de reabsorción, siendo componentes orgánicos desmineralizados. De localización externa, el precemento, e interna, la predentina y capa de odontoblastos. Entendido esto, podemos decir que una vez que las células clásticas han hecho contacto con el cemento, su reabsorción posterior será autolimitada, salvo que las células clásticas se sometan a una estimulación constante. Entonces, según lo planteado anteriormente, en el supuesto caso de una luxación lateral, donde existiera una pérdida leve de la integridad del cemento radicular, donde lo normal es que la lesión mecánica produzca una respuesta inflamatoria, esta desencadenará la actividad de las células clásticas, estimuladas por los mediadores químicos. Pero si no persiste un estímulo inflamatorio o infeccioso, los osteoclastos se detendrán y la reparación periodontal y radicular se producirá en 14 días aproximadamente, pudiéndose observar pequeñas radiolucideces en la superficie radicular. Esta reabsorción se denomina reabsorción inflamatoria externa superficial y su tratamiento será expectante, ya que generalmente pueden repararse espontáneamente. Cuando los factores locales declinan la balanza a favor de la inflamación, ya sea por una mala ferulización, no ajuste de la oclusión o en el caso de movimientos dentales con fuerzas lesivas permanentes, la actividad clástica permanecerá, dando lugar a la lesión difusa clásica, diagnosticada como reabsorción inflamatoria externa. Debemos tener en cuenta que si la intensidad del ataque osteoclásico inicial es suficiente para dejar expuestos los túbulos dentinarios, se crea una comunicación entre el espacio pulpar y la superficie radicular externa, difundiendo a través de estos mediadores químicos de la respuesta inflamatoria pulpar, estimulando a los osteoclastos, creando un ciclo agresión-estimulación, que no se detendrá aún en ausencia de inflamación perirradicular, y su tratamiento solo se vinculará con la endodoncia del diente. A manera general, los estímulos y factores desencadenantes que pueden desnudar el precemento y por tanto iniciar la reabsorción inflamatoria externa son los siguientes: traumatismos dentales, fuerzas lesivas por movimientos de ortodoncias, quistes, granulomas, tumores sin tratar, infecciones endodónticas o periodontales y dientes impactados persistentes. Un factor predisponente a la reabsorción externa es el cuarto caso de choque, donde la unión cemento-esmalte a nivel cervical no es continua,
existiendo vulnerabilidad a la actividad osteoclástica y asociándose con una subclasificación de resolución cervical externa. Las siguientes imágenes muestran un comportamiento que es similar a la de la resolución inflamatoria externa, solo que ésta se desarrolla inmediatamente apical a la fijación epitelial del diente. Y en ocasiones el tejido de granulación puede traslucir como una mancha rosa a nivel coronal, pero su etiología, además de agregar los casos de Choquet, no difiere de la anterior, y la clasificación individual de esta en diferentes artículos se debe a la agresión característica de la misma, pero solo es producto de su localización, donde el factor irritante puede ser multicausal. Reabsorción inflamatoria interna. Primero decir que es extremadamente rara, y es que aunque los odontoclastos y los osteoclastos son células similares, estas no participan en la reabsorción de igual manera, a causa de su matriz inhibidora, la capa de odontoblastos y predentina, que se afecta de menor manera ante los estímulos externos. Sus causas principales son el calor excesivo, los traumatismos, las fisuras dentales, recesiones gingivales y los cambios distróficos idiopáticos en pulpas normales. Al igual que la externa, la progresión de la reabsorción radicular interna depende de la estimulación bacteriana y de un flujo sanguíneo que permita la actividad celular odontoclástica. Por tanto, la pulpa apical a la agresión debe permanecer vital y mantener un componente infeccioso a nivel coronal. Si no se trata, la reabsorción continuará hasta que se produzca la necrosis total y la periodontitis apical. Radiográficamente, es descrita como radiotransparencias ovaladas, circulares o difusas, que se relacionan con el conducto radicular, ya sea en su continuidad o externas, apareciendo en cualquier lugar del conducto. La sintomatología depende del estado histológico de la pulpa afectada, pudiendo presentar síntomas clínicos de pulpitis en las fases de reabsorción aguda o totalmente asintomáticas. Al igual que la reabsorción cervical, si se produce en la pulpa coronal, puede provocar una mancha rosa, debido al tejido de granulación que se extiende y ocupa el defecto de reabsorción. Bueno, ya entendido la etiología y el mecanismo regulador de las reabsorciones, podemos analizar mediante ejemplos los traumatismos, características clínicas radiográficas y la presentación de un caso clínico. Esta imagen de un caso de reabsorción local superficial, sí. Transcurre asintomático y apenas se puede observar en las radiografías. Este caso, producido por fuerzas de ortodoncias, y aunque su tratamiento es expectante y el tejido perirradicular es capaz de recuperarse por sí solo, es un importante dato clínico de que el estímulo es lesivo para el diente, aspecto a tener en cuenta sobre todo en ortodoncia. Mostramos en esta otra imagen la incidencia de un mismo diente al final del tratamiento. Una cosa que debemos tener en cuenta es que en cada una de estas lesiones existió la posibilidad de producirse una reabsorción inflamatoria externa, donde el diente se vería realmente afectado. En las imágenes mostramos la concavidad y rugosidad radiotransparente característica de esta, basándose el diagnóstico exclusivamente en las pruebas radiográficas. La progresión de la lesión es variable, desde agresiva, donde en 3 meses puede completar la reabsorción de la raíz, o pasiva, donde después del primer año es que puede empezar a observarse radiográficamente. El tratamiento, bueno, ponemos el caso clínico y ya vinculamos el tratamiento. El siguiente caso clínico, o bueno, resumen de caso clínico, que fue lo que inserté en el video, es tomado de la web del excelente doctor Oscar Navarrete, especialista en endodoncia y cirujano dentista certificado, de la ciudad de Cuernavaca, estado de Morelos, México, donde recibió un paciente de 11 años de edad con discromia coronaria en el incisivo central superior derecho, y refiere que hace 3 semanas sufrió una luxación lateral y reposicionamiento inmediato por trauma dental deportivo, prueba de vitalidad negativa, movilidad grado 2 y movilidad grado 1 en los dientes adyacentes. Radiográficamente se observa la ligera pérdida de las crestas óseas, ensanchamiento generalizado del ligamento periodontal, el ápice radicular ya formado y una reabsorción inflamatoria externa en la cara mesial del tercio apical del 21. El diagnóstico principal del doctor para este caso fue necrosis pulpar.
que es correcto, ya que su tratamiento cumple los de la resolución inflamatoria externa, aunque esto depende mucho de la universidad en la que nos graduemos. En mi caso, se diagnosticaría la resolución inflamatoria externa, ya que esta justifica la movilidad y el uso de biomateriales. Bueno, seguimos. Como tratamiento, a modo general, se ferulizó la pieza con movilidad dentaria por un mes y se realizó tratamiento endodóntico, sellado de la lesión con biorrot, biomaterial de uso ampliamente probados. El pronóstico se determinó favorable y el paciente todavía en evolución satisfactoria. En la descripción les dejo el enlace del caso para mayor información. En este caso, el tratamiento tomó unas directrices conservadoras, pero digamos que siempre no pasa así. El tratamiento dependerá de la magnitud de la destrucción, considerando en ocasiones la extracción dental como mejor elección. Si no fuera así y el pronóstico del diente es favorable, el tratamiento se basa en la eliminación eficaz del agente causal. En el caso de la reacción inflamatoria interna, obedece a un objetivo auxiliar, que es eliminar el tejido apical, que sostiene y estimula la reabsorción. Estos casos presentan desafíos operatorios singulares, como el sangrado profuso, que deteriora la visibilidad en la fase inicial del tratamiento, unido a la sensación de estar en una falsa vía, provocado por el abundante tejido de granulación. Y por otra parte, la naturaleza cóncava hace inaccesible el desbridamiento mecánico, siendo necesaria la instrumentación manual, irrigación pasiva y actividad ultrasónica irrigantes, para el adecuado control y desbridamiento quimiomecánico del conducto. Y para terminar con las exigencias, la obturación del conducto debe ser mediante gutapercha fluida. Sistemas como el Obtura 2 y Microseal o semejantes que cumplan dicha funcionalidad. Además, otra parte controversial en el tratamiento es que la literatura ha creado mucha controversia los últimos años alrededor de los medicamentos intraconductos. En mi caso, basándome en la experiencia de varios doctores a los cuales le pedí mi opinión, la individualización del caso es la principal solución, claro, y el conocimiento de los motivos de discusión, que se los dejo a continuación para actualizar. Y es que sobre el 2010 se atacaba el uso del hidróxido de calcio por formación bacteriana a largo plazo y asociación con fracturas de raíz, y se fomentaba el uso de triancinolona para frenar la reacción inflamatoria externa antes del tratamiento endodóntico. También los medicamentos con bases de corticoides, tetraciclinas, como el Ledermix. En las recientes ediciones de los mismos libros casi ni se habla de estos medicamentos. Bueno, y se retoma el uso del hidróxido de calcio, donde explican que la formación bacteriana es de estudios de medicaciones intraconductos que permanecieron por más de 2 años, y el riesgo de fractura se considera en casos de mucha destrucción. Por otra parte, se propone el uso de solución acuosa al 90% de ácido tricloroacético en resoluciones externas, donde el riesgo de extravasación del hipoclorito de sodio es mayor. En la descripción del video les dejo todos estos artículos para profundizar, ya que como es lógico este tema debe analizarse un poco. Si llegaste hasta aquí, tienes buena paciencia porque hasta yo estoy desesperado. No olvides suscribirte, nos vemos en el próximo video, que creo que hablo de anquilosis dental. Hasta la próxima.